Bueno, feliz instante presente y bienvenidos a todos, ya sea que estés en Zoom o después en YouTube, a las plataformas de Un Curso de Milagros. Ay, perdón, en Hamburguesa Ana y Elige de Nuevo. Dos portales de luz unidos para extender las enseñanzas de Jesús en Un Curso de Milagros. Nos encontramos en este instante en el espacio donde dos o más se reúnen, en el que Juki desde Córdoba, Argentina, y yo, Estrella, desde España, en Alicante, recibimos a maestros de Dios de todo el mundo para disfrutar de una charla íntima e informal para saber más acerca de su experiencia y su práctica de Un Curso de Milagros. Pues en el día de hoy, 3 de octubre, estamos felices de recibir a nuestro amado y hermano y maestro Mariano Menéndez desde Gijón, España. Mariano, infinitas gracias por decir sí a nuestra invitación. Y Juki, mi compañero poderoso, gracias siempre por regalarnos esta oportunidad de estar en las plataformas. ¿Cómo estás, compañerito? Estoy muy bien, súper dichoso, súper contento. El agradecido siempre soy yo. Esto parece más bien una cuestión protocolar. Dice, mira, uno se agradece con el otro, pero qué meloso, pero la podrían parar. No, no, ese agradecimiento es genuino, ese agradecimiento viene desde lo más profundo del corazón. ¿Y sabes cuándo me doy cuenta? Cuando por momentos le empiezo a pasar mal porque me dormí en el sueño y me siento solo, o me siento no querido, o me siento sin fuerzas. Entonces me acuerdo de todos ustedes y resurjo en el acto con un montón de luz y con un montón surjo renovado. Y eso es gracias a todos ustedes, a todos los que dicen que sí por venir y presentarse en estos espacios, aceptar la invitación que les formulamos y a todos los que nos acompañan en cada sesión en Zoom. Así que agradecido de todo corazón y agradecido con vos, Marianito. Amado, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, Estrella. Un gran abrazo. Juki, gracias por la invitación a ambos. Y estoy muy contento de estar aquí, de compartir en este espacio. Muy, pero muy contento, muy alegre, muy dichoso, muy pleno y entregado a lo que surja, entregado a lo que surja. Y también gracias a todos los que están ahí conectados en directo. Ahí lo veo a Fer y después a muchas personas también que están ahí, muchos hermanitos y hermanitas. Y a los que también seguramente desde las plataformas Amor que Sana, Elige de Nuevo y también quizás desde mi canal, ¿no? Seguramente lo subiré a mi canal, lo verán en diferido, así que estamos todos juntos, los directos, los diferidos, todos somos uno. Bueno, la propuesta, sí, coincido, claro. La propuesta simple de esta informalidad es como para dejarnos fluir y entonces romper un poco con la tradición del maestro que tiene, bueno, ya armada su clase y los demás escuchamos, que es muy nutritivo, por cierto, y darle así una cosa un poco más doméstica, si vos querés, porque a todos nos pasan cosas. Porque en definitiva, sea un curso de milagro, un curso de amor, la vía de la maestría, lo que fuera que uno esté estudiando y que sigue, va a tener que seguir lidiando con el sueño que fabricó. Entonces, en lo personal, esto es personal, la parte que más me interesa es esa, ¿no es cierto? A donde aparece el desafío de tener que aplicar ahora lo que Jesús me dice, no solamente para tener el éxito que Él me garantiza, sino para ir librándome de a poco de los efectos del sueño. O sea que ahí, maestro, tenemos toda una gama de cosas para conversar. Creo que vos tenés un índice temático así importante por yo veo todos tus reels por Instagram, todos tus posteos, y seguramente que tenés, digo yo, algún tema que en particular
o te apasione o creas que es de más utilidad, el que sea, para nosotros está muy bien. Que sea de utilidad para vos y para todos nosotros, ¿no? A eso me refiero. Bueno, muy bien. Sí, lo que tú mencionabas es muy interesante, ¿no? Esto de que más allá de que cualquier uno siga algún sistema de enseñanza, eh, el que sea, ¿no? Teórico, tiene un día a día y en el día a día uno trata de ir co-creando, uno trata de ir eh, aplicando las ideas y teniendo un un discernimiento para detectar cuáles son las condiciones en en la realidad para poder aplicar esa verdad o lo que según el curso llamamos el sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento del amor, el sistema de pensamiento real, ¿no? Y en mi caso, desde hace bastante tiempo, recuerdo que una vez, creo que tenía unos 24 años, me compré el famoso Libraco Azul, el curso de milagros. Y, y bueno, en ese momento yo estaba quizás bastante preocupado por temas de índoles profesionales, de índole material, en el sentido de que quizás estudiaba muchas cosas para desempeñarme mejor en el trabajo y también a nivel comunicacional en la empresa, cosas así, ¿no? Ujú, Inteligencia emocional, todas esas cosas. Y me acuerdo que el profesor que yo tenía mencionó en algún momento, estaba haciendo yo una formación de coaching holístico y mencionó en algún momento el curso de milagros y fui a comprarlo. Bien. Y recuerdo que como a la gran mayoría de las personas les suele suceder, creo que leí la primera página, no entendí absolutamente nada, dije, esto no es para mí, esto es muy denso, esto... Pero sin embargo no lo regalé, ni lo tiré, ni lo dejé ahí en la mesa de noche, en la mesa de luz, al lado de mi cama, porque quizás yo sabía que ahí dentro había, había un gran conocimiento, sentía como una atracción. Los libros tienen como una especie de energía, una energía akáshica, ¿no? Una energía que es muy sutil y que uno sabe que ahí dentro están todas esas ideas y sentí una energía como extraña, como diciendo, sí, este no es mi momento, pero me lo quedo. Yo no, este libro no lo quiero tirar, no lo quiero regalar. Y algunos años después, unos 4 años después, yo estaba en una situación, eh, sí, de soledad, me había separado de una pareja, también económica, una situación no muy favorable dentro de lo que llamamos la dualidad de cosas favorables y no favorables, ¿no? Recuerdo que en la empresa las cosas no iban muy bien, entonces dejaron de pagar, me acuerdo, unos 2 o 3 meses, o pagaban fuera de término y yo alquilaba en ese momento. Entonces estaba como una especie de crisis, ¿no? Donde me sentía bastante solo y también me sentía como preocupado por los recursos, ¿no? En el sentido de que
Si bien yo tenía bastante conocimiento, todo lo que era el sueño del mundo, o sea, el plan del ego para la salvación, esto de crecer en la empresa, ser reconocido y todo eso, como que no daba sus frutos. Bien, entonces estaba medio como desilusionado. Y ahí fue que dije, ese libro que me había comprado, a ver qué dice. Y porque claro, recuerdo que como no tenía dinero, tenía solamente internet en casa, no salía mucho. Entonces, fue ahí que lo empecé a leer en profundidad y apoyándome en las fuentes también de los facilitadores que están ahí por internet. Y también para decodificarlo, también utilizaba internet para decodificar los términos. Y lo empecé a leer, lo empecé a leer, lo empecé a leer. Y de a poco, eso que tú mencionabas, ¿no? La realidad fue cambiando. Porque si bien fue un cambio interno, un cambio de percepción, empecé a aprender a soltar, a aprender a vivir el presente. Como que de a poco se fue disolviendo toda la mentalidad egoica, disolviendo los miedos. Y hasta que llegó un momento que aposté, digamos, por, en cierta forma, dedicarme a transmitir mensajes, pero no del curso, ¿bien? Sino a transmitir mensajes potenciadores. Al principio comencé con cosas vinculadas con la empresa, el liderazgo, ahí está el liderazgo, me acuerdo. Y utilizaba la plataforma LinkedIn, me acuerdo, para escribir, ahí empecé a escribir, ¿no? Es decir, empecé a apostar por realmente compartir dones y talentos, ¿no? Tal es así que desde LinkedIn me llamaron para brindar una charla ahí en Argentina, en un hotel, sobre liderazgo. Luego también salió la oportunidad de ir a Ecuador a brindar una charla también de conducción de equipos, todos temas vinculados con la empresa, pero temas vinculados con las personas, ¿no? No eran temas técnicos, sino con cómo relacionarse, cómo comunicarse y todo eso, ¿no? Conducción de equipos, liderazgo. Y cuando volví de Ecuador, realmente ahí me dediqué mucho más al recibir bastantes, me empecé a dedicar o a compartir por otras redes, por ejemplo por Facebook, ¿no? Y ahí empecé a hacer podcast para mi canal de YouTube y ahí empezaron como consultas vinculadas con temas muy personales, heridas emocionales, cómo mejorar la vida, temas vinculados con la depresión, con las relaciones. Entonces la vida me fue llevando a temas de índole personal. Recuerdo que en ese momento escribí el libro Despertando el líder de tu interior, ¿no? Que era una especie de liderazgo, pero ya vinculado a la parte personal, pero todavía sin compartir cosas del curso de milagros, que yo lo leía y lo leía y lo leía y lo amaba. Y fue cuando volé a España, ¿no? Emigré desde Argentina, que ahí tenía muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, porque al principio no trabajaba y fueron unos 3, 4 meses que comencé de lleno, más allá de la lectura y la teoría, con el libro de ejercicios, bien, el 2017, bien. Y recuerdo que me apoyaba mucho en una persona que luego tuve la oportunidad de conocer virtualmente, no personalmente, que es Jorge Pellicer, que seguramente quien no lo conoce, ¿no? Vinculado con el curso de milagros. Y porque claro, y él me hizo descubrir cómo se transmitía, porque yo hasta el momento lo leía, lo leía, lo leía, pero no sabía en cierta forma cómo transmitirlo, ¿no? El enfoque que le daba Jorge en sus cápsulas
del libro de ejercicios, me gustó mucho porque es como que le quitaba muchas cosas que están en la teoría y lo hacía muy práctico, muy radical. Lo hacía incluso como que él tiene como una formación científica, entonces también le brindaba esa influencia científica también, esa influencia comprobable. Entonces ahí es como que comencé a hacer las lecciones y a aplicar las lecciones prácticas, eh, dedicado 100% porque tenía bastante tiempo, como he mencionado. Y ahí fue que logré, sinceramente, un cambio profundo de percepción. Un cambio profundo de percepción basado en las primeras 50 lecciones aproximadamente, de haberlas aplicado y de haberlas vivido, caminado. Y luego, claro, luego después de sentir tanto amor por ese libro que yo me había comprado a los 24 años, decidí comenzar a hacer las primeras charlas. Recuerdo que hacía podcast de Hablemos de un curso de milagros, empecé a compartirlo. Y luego, claro, eh, apoyándome en lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Que tenemos la vida cotidiana y uno va co-creando su sueño, ¿no? Y de repente, no sé, empecé a conocer a facilitadores, incluso me vi en un momento en la casa de Jorge Lomar, ¿no? Porque la vida me llevó a eso, ¿no? Me vi en algún momento en un congreso en México, de la mano de un curso de Milagros Universal, brindando unas enseñanzas para muchísimas, muchísimas personas. Luego actualmente estoy bueno, mi alma gemela, ¿no? Como que la conocen, estuvo en este espacio, Covadonga. Y claro, entonces quería comenzar un poco con eso, ¿no? Me llevó tu introducción un poco a eso, ¿no? A verme en aquel piso de Buenos Aires, totalmente desilusionado, con pocos recursos. Recuerdo incluso que tenía como una especie de estrés, porque incluso se trabajaba mucho y se ganaba muy poco. Incluso recuerdo que me había venido a ver mi padre porque estaba muy preocupado. Em, y era como una especie como que yo no veía sentido a esta ilusión de la vida, ¿no? O sea, decía, ¿para qué tanto, no? ¿Para qué si no veo, no veía como una especie de, no había como esperanza, no había confianza? Y se puede decir entonces, digamos, que el curso en cierta forma salvó mi presencia en este plano físico, porque al haberlo agarrado y al haber empezado a incorporar, a internalizar la teoría y luego posteriormente las prácticas, tuvo íntimamente mucho que ver con lo que luego vino, ¿no? Em, que fue la inauguración, por ejemplo, de un canal con diferentes facilitadores, ¿no? Que es el que gestiono actualmente, que ahora lleva mi nombre. Por ejemplo, también estos retiros que estamos organizando con mi pareja, que son maravillosos. Hay un libro que está por salir a la luz, que si bien hay algunos libros que tengo autopublicados, Grupo Gaia va a editar un libro que lleva el prólogo de Jorge Lomar y el epílogo de Covadonga, que para mí son regalos que nunca me hubiese imaginado en aquel momento, en ese piso, en ese departamento, aproximadamente a mis 28, 29 años, ¿no? Ahí comenzó el cambio de mi vida y se lo debo al haber agarrado ese libro que todos amamos. Así que comienzo con esto, no sé, una experiencia personal, ahí lo dejo. Hermoso. Estrellita, mi vida, ¿alguna pregunta, algún aporte? Mm, Gracias, Mariano. Eh,
bueno, me venía a la mente, yo tengo la creencia, no sé si sea así o no, mi experiencia es que, que aquí hay algún área de nuestra vida en la que, digamos, ponemos más en práctica eh, bueno, las lecciones o el perdón directamente, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿te ha sucedido a ti eso? ¿Hay un área de tu vida en la que bueno, actualmente incluso eh, te dé esas oportunidades de practicar ¿De practicar el perdón o de el perdón? practicar Sí. El las, perdón, sí, las, la al teoría final, del bueno, curso? sí, más que nada sí, practicar el perdón me refería, ¿no? El poner en Mm, práctica lo que vamos aprendiendo. mm. Sí, yo creo que actualmente lo trato de aplicar absolutamente en todo momento, en todo momento. A la hora de estar haciendo, de estar compartiendo una charla, a la hora de estar comiendo con mi pareja, a la hora de estar en un retiro, a la hora de estar escribiendo, a la hora de estar con amigos. Lo trato de aplicar, pero ahora es como que tengo mucha confianza de que esa sabiduría, ese conocimiento está en algún lado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el perdón, ¿no? Para poner un concepto, ¿bien? El perdón es hacia nuestros propios significados, es a nuestra propia interpretación de ver la realidad, ¿no? Entonces, eso relaja mucho, porque uno se da cuenta que entonces no hay nadie a quien perdonar, ¿bien? Tampoco existiría el daño porque nadie nos puede hacer nada porque somos una conciencia. Entonces, eso también es lo que yo creo que la idea que internalicé cuando estaba haciendo las prácticas allá por el 2017, esto de sentirme una conciencia y de sentirme como que nada ni nadie nos puede dañar. Entonces, claro, después la vida te va dando las experiencias necesarias como para que sientas eso y como para que también te encarriles en lo que te apasiona. Por ejemplo, yo en mi caso también cuando vine a España, vine a una isla muy turística que había muchos trabajos, entonces, bueno, hacía diferentes trabajos que a veces no estaban vinculados incluso con transmitir el curso ni nada, pero los hacía por un tema de mantenerme con recursos y además, obviamente, que estaba con charlas, con podcasts, escribía. Nunca dejaba de sesiones individuales con personas, acompañamientos, ¿no? Pero sin embargo, un día tuve un accidente. Yo iba a mi casa en el coche y claro, y choco contra un muro porque estaba muy, pero muy estresado. Y el coche quedó en destrucción total porque choqué contra un muro, si bien no a una gran velocidad, a una velocidad eh, medianamente importante como para que el airbag se active, ¿no? Y para que el coche quede en destrucción total, ¿no? Y, y yo no tenía absolutamente nada. Es decir, si les muestro la foto de cómo quedó el coche, que no sé si la tengo, porque esto fue, no sé si en el 2020, que no haya tenido absolutamente nada. De hecho, incluso vino emergencias, vino una ambulancia y todo, y me dijeron, o sea, me hicieron un montón de análisis en ese momento, ¿no? O sea, si yo tenía el reconocimiento, no análisis de sangre ni nada, sino si tenía el reconocimiento o sea, neurológicos, bien, y yo tenía todo perfecto. Y
afortunadamente, gracias a ese accidente que luego en el momento quizás fue bastante, o sea, fue como una situación difícil para mí, después lo tomé como un gran regalo, porque gracias a eso, yo luego, como tuve una especie de estrés postraumático y no pude volver a reincorporarme al trabajo, empecé a dedicarme mucho más de lleno a, es decir, full time de manera radical a escribir y transmitir, a escribir y hacer directos, a invitar a facilitadores, a amigos, a maestros, a personas, a seres, a hermanitos, a compartir al canal, full time. Y escribía y obviamente también quedaba lugar para viajar, para conocer lugares, para vivir una vida, disfrutar de estar viviendo una vida en un lugar maravilloso como era Mallorca. Pero ese, por ejemplo, ese accidente me ubicó mucho y le agradezco muchísimo porque a partir de ahí me dediqué 100% y obviamente sí, se potenció mucho, mucho más lo que yo podía compartir, lo que yo podía ofrecer. Porque si vamos al curso, por ejemplo, dice el universo no responde ante las tibiezas. Bien, las tibiezas es eso, es estar un poco y un poco, ¿no? O sea, sí, me quiero dedicar a transmitir, pero no quiero dedicarme 100%, no puedo dedicarme 100% a eso porque pienso que tengo que tener un trabajo y para mantenerme con recursos, entonces estoy un poco dedicándome a lo que me gusta, un poco a lo que no me gusta, un poco y un poco, y la vida misma te dice, no, así no vas a ningún lado. Tienes que ser radical y si realmente quieres transmitir algo y tienes un mensaje, tienes que dedicarte full time y por todos los medios que puedas. Eso me lo decía a mí mismo, que en realidad sabemos que lo que viene de la conciencia, de la propia conciencia, viene de la conciencia universal y viene del propio amor, pero me lo recibí como un mensaje de mí mismo, ¿no? Pero que sabemos que es un mensaje del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo, de la conciencia universal. Y me decía a mí mismo en aquella época, con tibiezas no vas a ningún lado. Y ahí fue que, por todos los medios posibles, es decir, yo ya venía escribiendo, pero me dediqué a escribir mucho más, me dediqué a transmitir muchísimo más, a hacer muchísimos más vídeos, me dediqué incluso a, yo nunca había entrevistado a nadie o compartido con nadie, a llamar a un montón de gente para entrevistar, para compartir, a veces salen como estos formatos, diálogos informales, a veces entrevistas formales. Y eso, o sea, el centrarme radicalmente en algo, o sea, en esta, o sea, en esto de transmisor, ese accidente, por ejemplo, me hizo asumirme como transmisor de conciencia, transmisor del amor, ¿no? Y eso fue la aplicación más concreta que recuerdo ahora mismo, ¿no? Así que gracias por permitirme compartirla. Bueno, hermanito, primero, en cuanto a la primera intervención, gracias, porque ese es justamente el tipo de testimonios que nosotros, a nosotros nos gusta compartir. No podía dejar de pensar en esa estadía tuya en Buenos Aires, porque he estado en esa situación muchas veces. Y lo que ocurre es que hay tamagunas, sería en sánscrito, ¿no? Se entamaguna todo, se cae en la inercia. Es terrible los mensajes que uno escucha de la voz del ego, no se puede mover, todo parece pesado, todo parece denso. Pero en un momento ocurre esto. Estoy hablando todavía por fuera de tu contacto con un curso de milagros. Que obviamente algo pasa, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos. Cuando uno tiene el libro, abre y lee la primera página. Ahí algo cambia para siempre. Pero resulta que la vida tiene este portal maravilloso a donde uno sale y hay todo un universo esperándolo. Es muy loco esto.
porque esta primera experiencia de encierro hace que uno crea, ya está, no hay más que esto, así será para siempre. Pero la apertura al resto de los colegas, al resto a ofrecerse en el servicio. Esto es muy importante, al menos para mí. Estar en el servicio implica entregarme de corazón, entregarme con toda mi determinación y con todo mi tiempo a propiciar las mejores condiciones para que tanto los maestros como los asistentes se beneficien de estas enseñanzas. Por ponerlo en alguno de las actividades que uno puede desarrollar, ¿no? Ahí estuvieron las tuyas. Primero, se puede salir de eso, pero hay que dar el primer paso, hay que irse. Sé que hay muchas versiones que dicen, mira, todo lo que te está pasando es perfecto, esto lo pediste vos, así tiene que ser, todo se te da como vos lo pediste y no... Sí, y también puedo pedir salir de ahí. Y también puedo reconocer que si me doy de corazón y acepto el abrazo de mis hermanos, porque están ahí esperándome, ellos son, yo me salvo a través de mi hermano luminoso, impecable, y me condeno a través de mi hermano pecador. No debe haber posición más angustiante que la de decir puedo por mí mismo. Y entonces apuesto a más separación y me distingo del resto porque me voy especializando. Entonces voy a tener que ser mejor que este, mejor que aquel, ¿no? Ahí hay una aplicación directa de las enseñanzas del curso. Y respecto de esto último, eh, a mí me interesa preguntarte esto. Nosotros tenemos es la experiencia nuestra de todos los días, ¿eh? Ahora hemos aprendido que estamos donde está nuestra mente. Ya, es así de sencillo. Por lo tanto, si mi mente está en lo espeso de lo oscuro, sus efectos se van a hacer sentir. Entonces, si estoy atento a las emociones, puedo salirme de ese lugar. Las emociones nos invitan a movernos. Los pensamientos quedan ahí, los sentimientos quedan ahí, yo los siento, yo los pienso, son los pensamientos que pienso, pero las emociones me están diciendo algo. Así no sea, así sea tristeza, así sea depresión, así sea. También sabemos que todo este elenco forma parte del paquete del pack miedo. Sí, eso está clarísimo. Entonces quería saber cómo es, desde todo lo que has aprendido, desde toda la gente que forma, desde toda tu experiencia que volcás a través de los videos, tu vínculo con las emociones, el que sea, cómo las observas, cómo las trabajas. Me encantaría saber eso, Marianito, gracias. Qué buena pregunta. Em, sí, el cambio, yo pensaba mientras te escuchaba, em, el cambio fue 100% hacia adentro en aquel momento. 100% hacia adentro. Recuerdo que estaba muy perdido en el afuera, muy perdido en el afuera. Estaba como engañado por el mundo de los sentidos, o como dice el curso, el mundo perceptivo, ¿no? Y en ese momento había muchas emociones. Recuerdo incluso, está bien, están muy bien estos espacios porque son como una especie de terapia, ¿no? Em, que me hace acordar cuando iba a terapia, me acuerdo que fui porque en algún momento, 21, 22 años por ahí, 21, 22 años, yo tuve como una especie de ataques de pánico, ¿no? Se podría llamar. Em, sí, en ese momento, sí, eran como paralizantes, paralizantes. Y tenía incluso hasta como hipocondría también. Yo iba al médico, pensaba que tenía algo, que tenía... Obviamente, como tú mencionabas, Juki estaba como vibrando en el miedo, ¿no? Estaba vibrando en el miedo. Y recuerdo que fui a un médico que dijo ansiedad. Bien.
tú no tienes nada, tú lo que tienes es ansiedad. Tienes que ir a hacer terapia y tienes que tomar una medicación. Por supuesto, la medicación creo que la tomé 2 o 3 meses, después dije, esto no me cierra por ningún lado. Que no me cerraba a mí, ¿no? No estoy diciendo que tenga, que a otra persona no le puede ayudar, ¿no? No me cierra por ningún lado, pero sí em, comencé con la terapia, sí, sí. Y me hacía muy bien, porque era como un espacio de reflexión donde me brindaba muchas alternativas para solucionar cosas que tenía en aquel momento, me podía descargar. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba dialogar, yo necesitaba hablar, yo necesitaba expresarme. Por eso tenía como ciertas emociones enquistadas que a veces, recuerdo antes, por ejemplo, de ir a terapia, de ser como una persona muy reactiva, ¿no? Por el miedo, ¿no? Esto está 100% vinculado con el miedo y con el ego, ¿no? Pero que en aquel momento yo no sabía ni lo que era el ego, ni nada, ni el sistema de pensamiento falso, ni nada. Pero sí recuerdo momentos de reaccionar, momentos de nervios, ¿bien? Cuando las cosas no salían como yo quería, cuando lo que veía en la realidad no me gustaba, ¿no? El ego caprichoso. Y, mm, y mi primer contacto con esa palabra, o lo que son las emociones, fue a los 21, 20, 22 años, donde el médico dijo eso, dijo ansiedad, afortunadamente, porque yo a raíz de eso, en ese momento escuchaba a un profesor que decía que hay que comprender, cuando uno tiene, por ejemplo, ansiedad, tiene que ir a fondo a lo que es realmente la ansiedad, a descubrirla, por qué se genera, pero ir a fondo incluso, es decir, teóricamente, es decir, conceptualmente, es decir, entender y comprender primeramente a nivel teórico, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de emociones. En aquel momento había un libro que me recomendó este profesor de Gurdjieff, El Cuarto Camino, que después descubrí que era un sistema de enseñanza muy rico, que para la época, para 19, principios de 1900, ¿no? Era un sistema de enseñanza tipo un curso de milagros, o sea, muy parecido. ¿Por qué? Porque Gurdjieff englobaba conocimientos de Oriente y los quería traer, estudió mucho en Egipto, en la India, no dualidad, y los quería traer a lo que es Occidente, y entonces descubrí un libro que se llama Comentarios Psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky. El autor es Nicole Maurice, que fue una persona que estudió con Gurdjieff y hizo todo un libro de 5 tomos con sus apuntes. ¿Bien? Entonces, afortunadamente, cayó en mis manos ese libro que tenía en profundidad muchísimo sobre las emociones. Cada una decía por qué se generaban, cuál es el pensamiento que está detrás de cada una. Tanto las dividía entre las positivas y las negativas, obviamente, para entenderlas. Y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo para comprenderlas. Bien, me ayudó muchísimo para darme cuenta de dónde venían, para darme cuenta que estaban vinculadas con el miedo. Bien, Em, y para ir hacia adentro. Y ese libro fue lo primero que me hizo también hacer una aplicación práctica en la vida cotidiana, porque lo que también, gracias a Gurdjieff y principalmente a ese libro, Gurdjieff ya tenía un sistema de enseñanza en la humanidad, digamos, donde hablaba de que esto no es cuestión de irse al Tíbet a meditar, sino que hay que aplicar en la vida cotidiana las cosas. Era muy práctico, muy práctico. De hecho, incluso fue tildado de hacer coaching coercitivo. Es decir, como él sabía que esto estaba muy vinculado con la vida cotidiana,
a personas que iban con algún problema, le decía lo que tenían que hacer para superar ese miedo. Bien, entonces fue muy cuestionado por eso, porque a veces eran cosas muy, pero muy fuertes y radicales que te hacía expandir mucho la conciencia en muy poco tiempo, porque claro, te destrababa, no sé, si iba una persona con un caso de timidez, por ejemplo, le decía, bueno, ve y camina desnudo 5 cuadras o 500 metros o 600 metros por la avenida y luego vuelve. Y vas a ver cómo se te va la timidez. Y mucha gente lo hacía y le agradecía. Pero mucha gente después lo hacía y se lo iba a comentar a la familia, por ejemplo, y decía, no, este tipo es un loco, decía. Pero en realidad, él, que además era, o sea, no aceptaba a cualquier persona, a cualquier alumno, en el sentido de que era muy cerrado, es decir, él tenía grupos muy reducidos y cuando venía alguien, le decía lo que tenía que hacer para expandir su conciencia o para trascender ese miedo y, y era muy específico y muy práctico. Y entonces, imagínate cuando llegó a mis manos un libro que está en audiolibro en YouTube para quienes les interese, ¿no? Un libro de alguien que estuvo quizás 2 o 3 años estudiando ahí en una mansión que tenía en Francia, Gurdjieff, e hizo apuntes y apuntes y apuntes, y después lo publicó, fueron 5 tomos, y cuando llegó eso, obviamente marcó un antes y un después, y yo pienso que fue como la antesala al curso de milagros. Y respecto con las emociones, yo te podría decir que están vinculadas con los miedos, ¿bien? Y en mi camino, se podría decir que este camino es de ir eliminando miedos, ¿no? Y te podría decir que quizás a los 20 años había muchas más emociones vinculadas con el miedo, llamadas negativas, había muchas más. Es decir, ¿por qué? Porque al estar conectado con el afuera y pensar que existe un afuera, obviamente el ego reacciona y había muchas más. Pero con el correr del tiempo, y uno sin darse cuenta y a raíz de aplicar todo esto y las lecciones, he trascendido muchos miedos, bien, he trascendido muchos miedos, lo cual da esperanza a que pueda trascender absolutamente todos, ¿no? Y entonces, emociones hoy por hoy, sinceramente, no sé, como trato de estar ahora y como trato de percibir la realidad de una manera neutra, hoy por hoy no surgen muchas emociones. No surgen muchas emociones. Y las vinculadas con el miedo, sí quizás el Ujú. entusiasmo, la alegría, la motivación, las ganas, las que son, porque claro, esa es la diferencia que hacía Gurdjieff, ¿no? Las que tienen una fuerza que expande son las positivas. Las negativas, obviamente, son las que tienen, están vinculadas con la preocupación, con la ansiedad, con el miedo al futuro. Lo que pasa es que, claro, la ansiedad, por ejemplo, se define como el miedo al futuro. Pero si sabemos que el futuro no existe y lo que no ocurrió a mí ya no me preocupa. Yo hablo absolutamente de lo que ocurre. Lo que no ocurrió no me preocupa. Entonces, ya la ansiedad obviamente se cancela. Y luego se cancelan el enojo, se cancela, no sé, cualquier tipo, la bronca, el enfado, la ira, em, se van de a poco cancelando. Puede venir algún episodio, obviamente, que despierte el ego, claro, despierte miedos, sobre todo en la vida cotidiana, claro, pero luego se trabaja, se reflexiona. Yo afortunadamente desde siempre soy como una persona muy reflexiva, ¿no? Muy reflexiva y reflexiono mucho sobre las relaciones que tengo, reflexiono mucho sobre los eventos de la realidad, las situaciones que la vida me brinda para poder caminar, para poder vivir, para poder vivirlas, para poder experimentarlas. Entonces soy muy reflexivo
y pienso muy detenidamente sobre diferentes situaciones y eso aplaca muchas emociones negativas que podrían surgir, pero no surgen tanto como antes. No digo que no puedan surgir o que ya esté librado de las emociones, pero que surgen mucho menos y que yo pienso que quizás eso es síntoma de haber trascendido muchos miedos y también, como dije antes, una esperanza de poder trascender todos, ¿no? Así que, nada, no sé si respondo con esto, pero afortunadamente mi, mi vinculación con las emociones, cada vez al estar, em, digamos, trabajar para tener una percepción mucho más neutra, es decir, si esto sucede, está bien, si esto no sucede, está bien igual. Eso inconscientemente aplaca y como que anula totalmente emociones automáticas, impulsivas que puedan surgir desde el ego. Y eso, muchas gracias por darme la oportunidad de compartirlo, porque es algo muy bonito que suceda eso. Es muy bonito y es algo muy recomendable para experimentar, porque da mucha paz, mucha paz. Sí, a mí en lo personal me queda clarísimo, así que gracias por el testimonio. Mariano querido, Estrellita, ¿tenemos preguntas? Hay una preguntita por aquí. Beatriz dice, actualmente estás haciendo directos sobre los principios de los milagros. ¿Cómo sentir y aplicar estos principios para la percepción real del milagro? Bien, ¿cómo aplicarlos en la vida cotidiana? Muchas gracias, Beatriz, por la pregunta. Beatriz es una persona que tengo la dicha de interactuar con ella y esto que había comentado de cuando fui muy radical, ¿no? Y me empecé a dedicar 100% a esto. Beatriz seguramente recuerde cuándo fue, ¿no? Cuando empecé a transmitir directos diarios, que ella estaba, ¿no? Y cuando estaba también yo en la tibieza, también estaba. Y es una persona que le tengo mucho aprecio porque siempre está ahí, ¿no? Y, y ahora en esto que comparte eh, de cómo aplicarlos en la vida cotidiana, yo me di cuenta haciendo actualmente y reflexionando en estos directos que estoy haciendo ahora con los principios de los milagros, em, que los principios de los milagros es un poco como la antesala al libro de ejercicios, ¿bien? Porque si bien en el libro de ejercicios está todo como ordenado y nos dice, sí, nada significa nada, solo veo pasado, em, y así 365 lecciones, em, eso está estructurado como para que nuestra mente lo entienda como que, bien, tiene que hacer esto una persona para hacer un cambio perceptivo y para entenderlo mentalmente, ¿ok? Pero cuando uno lee los principios de los milagros, me di cuenta que ahí también hay un gran libro de ejercicios, ¿bien? Es como la antesala al libro de ejercicios. Porque recuerdo que, por ejemplo, en estos directos que compartía, no sé, no hay grados de dificultad, ¿no? No hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, eso en cierta forma nos ayuda a reflexionar que tampoco existe el concepto o la noción de dificultad en nuestra vida. O sea, no hay nada difícil o simple, todo es. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, que Beatriz decía, ¿cómo aplicar el tema de los principios de los milagros a la vida cotidiana? Ver cada uno de los principios y llevarlos a la reflexión
esos mismos conceptos llevarlos a la reflexión de en qué medida están o no están en nuestra vida. Por ejemplo, si los principios de los milagros dicen, primer principio, no hay grados de dificultad, no sé si el primero, el segundo, el tercero, no importa, pero no hay grados de dificultad, entonces hacer una introspección hacia nosotros mismos, hacia nuestro sistema de pensamiento, que es en definitiva lo que hay que disolver, y decir, ¿creo realmente en la dificultad? Y ahí quizás viene a la mente, sí, la situación que tuve con mi pareja o la situación que tuve con mi hijo, con mi hija, con mi padre, yo la veo muy difícil. Y lo que me pasó la vez pasada fue muy difícil. Bueno, entonces ahí es como que se enciende una luz que de la mano de los principios de los milagros nos está diciendo amorosamente, estás en la ilusión. El libro nos está diciendo amorosamente, estás en la ilusión. Bien, quizás se hizo esta antesala del libro de ejercicios para que amorosamente nos vaya diciendo los principios de los milagros y podamos después digerir mucho mejor eh, lo que son las lecciones, bien, lo que son las lecciones prácticas, que ahí obviamente es mucho más radical y es mucho más, es decir, hay lecciones que dicen, bueno, por encima de todo tú tienes que desear la paz, bien, sal totalmente de las tibiezas. Bien. Hasta que no lo desees por encima de todo, o sea, mucho más radical en las lecciones. Pero antes es un poco más amoroso el libro y nos dice, indirectamente nos dice, bueno, para los milagros, según los principios, por ejemplo, uno es no hay grados de dificultad. Bueno, en mi propia percepción, ¿creo en la dificultad? ¿Creo que hay algo difícil? Bueno, así lo llevamos a la vida cotidiana. Y la misma vida, hay una inteligencia infinita que gobierna todo y está detrás de todo, la misma vida nos va a traer las vivencias, las experiencias, las condiciones para que nosotros nos demos cuenta si estamos creyendo en en la dificultad o no. Otro de los principios es, en realidad no importan. De hecho, es uno de los primeros, en realidad no importan. Y también me había llegado una pregunta de una alumna con la que hacemos sesiones y me dice, claro, ¿cómo puede ser que no importen los milagros? Y que en sí mismo no tiene ninguna importancia. Y bueno, ahí está, nos invita nuevamente el libro a decir, bueno, ¿le estás dando importancia a ciertas cosas en relación a otras? ¿Piensas que en la realidad hay cosas más importantes y menos importantes? Bueno, plantéatelo, o sea, revelo, porque en una percepción neutra, en una percepción verdadera, en una percepción real, nada importa por sobre otra cosa. ¿Por qué? Porque todo es importante. Todo en la creación es digno de amar. Entonces, si uno desde su propia mente dice, no sé, este encuentro en esta plataforma es más importante que el directo que voy a transmitir mañana, o es más importante o es menos importante que dar una charla en un crucero en Cancún, es menos o más o menos importante, uno está en la ilusión, porque todo es digno de ser amado. Y así con las personas. Si uno cree que una persona es más importante que otra en su vida, está en la ilusión. Aunque a veces esto quizás no se entienda, porque una persona puede decir, no, mi hijo es mucho más importante que el hijo del vecino. Es un ser infinito y eterno en manos de su creador. O sea, tu hijo es un ser infinito y eterno en manos de su creador, y el hijo del vecino o el hijo del verdulero de la esquina es un ser infinito y eterno en manos de su creador. ¿Por qué lo ves más importante a tu hijo? Bueno, por tu percepción que te dice que hay cosas más o menos importantes. Entonces, otro de los principios de los milagros es, a la pregunta de Beatriz, ¿no? ¿Cómo aplicarlos en la vida cotidiana? Bueno, esto de que no importan, los milagros no importan. Bueno, hacer introspección, reflexionar. ¿Tenemos cosas que parecen más importantes que otras? ¿Tenemos la noción de importancia en nuestra mente? ¿Sí o no?
no importa, no está ni bien ni mal, ¿eh? No es que si no tenemos importancia, estamos muy bien, porque estamos alineados con el librito, y si aquí no hay nada ni que está bien ni que está mal, simplemente lo que requiere es un poco de honestidad. Y si es que sí, es decir, sí, tengo cosas que me importan más, tengo personas que me importan más, tengo eventos que me importan más, tengo pensamientos que me importan más que otros, objetos que me importan más que otros. Tengo, no sé, yo tengo dos guitarras, tengo una guitarra que me importa más que la otra porque es mucho más cara, no sé, cosas así. Decir, bueno, sí, perfecto, sí, pero no pasa nada, simplemente verlo, tener conciencia de que le damos importancia a algo por sobre otra cosa. Y el libro nos dice, ten cuidado, o sea, en el sentido, tómalo con pinzas. ¿Por qué? Porque nos está haciendo la antesala al libro de ejercicios con los principios de los milagros, a decir, primeramente en estos dos que puse como ejemplos, después hay, yo no sé si hay 50 o 100 principios, porque el hermanito Jorge, que estuve el otro día con él, me recomendó, me pasó una versión del curso de milagros de, no sé si Gongarola o Gangarola, que siempre lo digo mal, Gongarola, que vi el otro día que había 100 principios. Y hablando con otro hermanito me dijo, bueno, puedes hacer los 50. Entonces, no sé, bueno, ahora estoy confundido si hay 50 o 100, pero no importa. Bueno, si hay 100 mejor, porque hay más. Tenemos un libro de ejercicios, una antesala al libro de ejercicios mucho más amplia. Entonces, ir con cada uno de esos principios, los que vimos recién, en el sentido de estos ejemplos que he mencionado, esto de que en realidad no importan y no hay grados de dificultad, son dos que puse como ejemplos, como para compartir algo en relación a lo que menciona Beatriz, pero ir uno por uno y llevarlo a la propia vida, a la propia percepción y ser honestos, ser sinceros y saber que detrás de esos principios de los milagros está la verdad. Ahora bien, si uno no, o sea, si, como he mencionado, no pasa nada si está totalmente desalineado con los principios de milagros, no pasa nada si uno está totalmente desalineado con el libro de ejercicios, no pasa nada, pero el libro te muestra la verdad. Después lo que uno quiera hacer o no, también es muy amoroso con eso. Gracias, Mariano. Me ha dado una manera diferente de ver los principios que me encanta y me lo llevo eso. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta de Fer, nuestro compañero que está ahí apoyándonos en el chat y en los ingresos. Gracias, Fer, siempre. Y bueno, dice, el tema de hacer deportes y el tema del cuerpo, por momentos me conflictúa mentalmente. Siento que me alinea cuando lo hago, aunque por momentos pienso si es por ego que lo hago. ¿Cómo lo tomas vos en tu experiencia? Bueno, muchas gracias, Fer, y por la pregunta, y muchas gracias, Estrella, por transmitirla. Eh, Todo en nosotros es digno de ser amado. El cuerpo es un recurso también para la expansión de la conciencia, porque el cuerpo, yo estoy aquí gracias a mi cuerpo. Todos ustedes están ahí al otro lado gracias a su cuerpo, porque acercamos el cuerpo, ¿no? Y incluso, bueno, eh, ahora acercamos el cuerpo, pero acercamos el cuerpo a un ordenador que nos conecta, bueno, gracias a Internet. Bueno, pero en cierta forma acercamos el cuerpo, porque yo en este momento podría estar en el salón, ¿no? Pero estoy aquí. O sea, me pongo frente a una cámara, acerco mi cuerpo. El cuerpo me permite, cuando hacemos los retiros, ir hacia el lugar, ir a ese lugar, compartir. El cuerpo me permite viajar, el cuerpo me permite leer, el cuerpo me permite hacer absolutamente todo. Entonces, es un elemento más de nuestro ser que requiere el total amor. El cuerpo también cuando está sano, en el sentido de que está puro, la sangre está pura, funciona bien, todo el sistema, porque es un sistema complejo, ultra complejo, que maneja la inteligencia infinita, es decir, el proceso de la digestión, el proceso de la circulación de la sangre. Si todo ese sistema funciona bien,
uno se siente bien. ¿Bien? Entonces, el cuerpo hay que amarlo y si se puede hacer deporte para eso, para tenerlo bien, para tenerlo en estado, es totalmente recomendable. No, no tiene por qué estar el ego ahí, porque uno lo puede hacer desde la conciencia. Si uno realmente toma el cuerpo o el tiempo, lo que sea, el cuerpo en realidad es un símbolo para expandir la conciencia. Y dice, esto también es digno de amor. Porque a veces es verdad, se presta mucho a la confusión. Porque a veces a la gente le decís, me acuerdo, por ejemplo, alumnos o en retiros, quiero manifestar realidad y quiero, porque la realidad no me gusta, quiero manifestar otra realidad. Y cuando la gente muchas veces he notado que eh, muchas personas tienen esto de que la realidad está afuera o la realidad es lo que yo veo, la realidad es lo que yo percibo. No, el cuerpo forma parte de nuestra realidad. Bien, entonces, ¿cómo lo llevo yo? Por ejemplo, yo hago deporte día por medio, voy al gimnasio, también hago caminatas y cuido mi cuerpo, me trato de alimentar bien, de hidratar bien, de dormir bien. Cuido mi cuerpo desde la conciencia, sabiendo que es un elemento de expansión de conciencia y que tener, a ver, obviamente siempre con equilibrio, ¿bien? Porque es verdad que a veces se puede sumar el ego. La conciencia siempre nos da equilibrio, en el sentido de que si uno lo toma como un elemento de expansión de conciencia y un recurso para expandir la conciencia que tiene que estar en términos óptimos para yo sentirme bien, y bueno, va a estar equilibrado, en el sentido, yo no es que voy 10 horas al gimnasio, ¿bien? Porque me apasiona hacer otras cosas. Bien. Entonces el tema es, con el cuerpo es cuando uno, cuando se mete el ego, cuando hay como una, se trasciende, es decir, el ego nos da ese desequilibrio, es decir, uno ya se empieza a obsesionar por el cuerpo, obsesionar con lo que come, obsesionar con lo que bebe, obsesionar con la actividad física, deja de hacer infinidad de cosas por estar horas y horas y horas haciendo actividad física, ahí entró el ego. Es decir, ahí ya hay una especie de adoración, bueno, lo que decíamos antes, importancia por sobre otras cosas. Ahí estamos en la ilusión. Entonces, la conciencia siempre nos va a dar equilibrio como para que todos los símbolos, el tiempo, los libros, las demás personas, los demás hermanitos, el cuerpo, los lugares, lo que sea, todos los símbolos, lo utilicemos como recurso de aprendizaje, lo utilicemos como expansión de conciencia. Cuando hay un desequilibrio en uno, es porque ahí está el ego. Y en el cuerpo es verdad que a veces una persona cuando ingresa con temas de espiritualidad, que quizás lee algunas cosas que dicen, no somos un cuerpo, empieza a rechazarlo, empieza a decir, bueno, no importa lo que hago con mi cuerpo, pero de todas formas no pasa nada, es el mismo amor. Porque si una persona tiene la creencia de, no soy un cuerpo, soy una conciencia, entonces, ¿qué hago? No, bueno, entonces estoy en el sofá, no hago actividad física, no hago absolutamente nada de actividad física, estoy en el sofá y pasan 10 años que estoy en el sofá tomando vino, por ejemplo, y además con alguna sustancia, no sé, fumando alguna sustancia o tomando alguna sustancia. Claro, la persona se va a sentir, va a sufrir. Ese mismo sufrimiento forma parte del amor también, porque ese mismo sufrimiento, la persona va a decir, ah, bueno, no, entonces tengo que, en lugar de estar en el sofá tanto tiempo, en lugar de estar destruyendo mi cuerpo con alguna sustancia, le tendré que dar algún tipo de importancia, porque en líneas generales, cuando yo estoy, por ejemplo, leyendo algo, me pongo a leer el libro, y si estoy totalmente alcoholizado, totalmente drogado, fumado, sin energía porque no hago actividad física ni nada, y entiendo un poco menos las cosas, comprendo un poco menos, de hecho no aguanto ni 10 ni 15 minutos leyendo porque estoy muy cansado. Entonces, claro, ahí la vida misma te dice, y al cuerpo le tienes que dar un poco más de importancia equilibrada, ¿no? Entonces, eso es lo que opino en relación al cuerpo. Un símbolo a amar, a cuidar,
pero de manera equilibrada. Muchas gracias, hermano. Por otro lado, es nuestro instrumento de comunicación. Esto nosotros no podemos apartar, no debiéramos apartarnos de esto. Creo que todavía hay un remanente importante de el dogma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dogma asegura que tal cosa está mal y allá lo que se haga de contrario está bien o viceversa. Y esto no funciona, no es tan así. Porque, mira, pensaba, se me venía a la cabeza la imagen de Arnold Schwarzenegger entrenando con pesas en la playa de Venice, en California, y todos los demás culturistas. Y obviamente ahí no hace falta ser demasiado, no hace falta ser un vidente, no hace falta ser un rishi para darse cuenta de que hay todo un enamoramiento de la masa muscular puesta al servicio de la separación. Así como te lo digo. Porque si tengo más bíceps, porque si tengo más espalda, porque si tengo más altura, porque si tengo más muslos, voy a ganar el Mister Olympia. Bueno, ahí vos estás consagrando tu cuerpo. En teoría, estás haciendo por el cuerpo algo más que lo que hace un citadino con un estilo de vida sedentario, pero esto ya estoy en condiciones de cuestionarlo, porque se consumen muchos anabólicos, etc. Ahora, ¿cuál es la versión contraria a esto? Bueno, como el cuerpo no existe, porque esto es lo primero que aparece también, ¿no? No existe, no es real, aparece lo que decís vos. Directamente no le presto la menor atención, hago lo que se me canta la divina gana, pero en ningún momento estoy accediendo a un punto que Jesús quiere que accedamos. Mirá, el perdón es el puente entre tu mundo fabricado y el mundo real. Si vos trabajás sobre esta consigna con docilidad, observando lo que tengas que observar, sin hacer ningún tipo de sacrificio, sobre todo, abstenete de hacer especulaciones, ¿no es cierto? Admito que hay una parte de la metafísica del curso, que lo mismo la vamos a encontrar vos que has leído los Vedas. eh, Hay partes donde el contexto es muy importante. Si yo asevero que el cuerpo no existe, es porque el cuerpo va camino a disolverse, va camino a convertirse en polvo, va camino a desaparecer, pero como el universo en conjunto. Esa es la noción de vibhuti, el sagrado vibhuti en la India. La ceniza es una materia que se utiliza en las ceremonias sagradas porque es el último estado reductible de la materia. Ahora, si nosotros utilizáramos el mismo principio, no podríamos valernos de todo lo que está ocurriendo precisamente en este instante para sanar nuestra mente. Y la sanación no es otra cosa que abandonar todas y cada una de las interpretaciones formuladas por nosotros. Al menos esta es mi experiencia, cada vez soy más consciente de eso. Donde duele es porque hice una interpretación. Aunque esa interpretación venga de hechos que la dualidad diga, bueno, pero son positivos. Estos son más negativos, ok, los vemos así. Tarde o temprano, la ilusión te va a hacer doler. Se trata bueno, nosotros los argentinos, mira, hoy somos tres, Fer, Mariano y yo. ¿Qué decimos? ¿No? Tenés que jugar fútbol, tenés que tener sangre en las venas, hermano. ¿No? Es muy nuestro eso, tener sangre en las venas. Bueno, tener sangre en las venas es entregarme con absoluta, que esto requiere también de un reconocimiento importante y de una determinación importante, a la experiencia que me toca aquí y ahora en el formato que tenga con todo el amor que tenga mi disponibilidad. Como decía Antonio de Melo, ¿qué es la iluminación? Colaboración incondicional con lo inevitable. Colaboración incondicional con lo inevitable.
¿Por qué lo asocio al tema del cuerpo? Porque es muy frecuente la pregunta y la confusión que se plantea. La verdad, contraté una pedicura, me trata muy bien los pies, lo necesito. Che, ¿no estaré un poco en el ego? No, tráteselo bien a los pies, tráteselo bien, ámelo, ame sus manos, acaricie a su pareja, dele besos, sean normales, seamos normales. Disfrutemos de una copa de vino, comamos rico y estemos atentos a no separarnos. Estemos atentos, porque el juicio va a estar, ¿eh? Quédense tranquilos, hace falta un rato largo para que la mente no emite ese juicio dañino. En la medida en que más practicamos se vuelve más sutil, quédate bien tranquilo. Al principio eran grotescos. Al principio mi odio reconcentrado era totalmente admitido y lo ponía en palabras. Te voy a matar. En la medida en que la práctica va haciendo que uno reflexione, todas esas aguas se calman, pero no por eso desaparece la tentación a juzgar y a separar, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar más atentos, según yo, ¿no? Y poner entonces esto que decías vos al comienzo, que me parece maravilloso. Todo es neutro. Quédate bien en paz. Antes de que ocurriera lo que ocurrió, que te perturbó, estuvo perfecto y nunca hubo nada mal ni en vos ni en nadie. Después de que ocurrió lo que ocurrió, sigue siendo perfecto. Ahí vas a tener que ser vos quien elija cómo verlo. Si vas de la mano de Jesús, porque admitís que no sabes cómo, hay cosas que me asustan y que en la mente analítica dan vuelta y porque hay una tendencia a resolver en la forma lo que en la forma no se va a resolver jamás, porque es en nuestra mente, porque es en la parte interna. Bueno, sabemos que esto no existe, pero pongámoslo así. Somos nosotros los responsables del trabajo. Ante esto que ocurrió y detrás de esto que ocurrió sigue el milagro esperando, hay amor esperando, hay un regalo para vos, así sea la situación más horrible, al juicio de tu perceptor que no le gusta nada o que le gustan poquitas cosas y que le opina todo el tiempo a la vida. Si te relajás y admitís que no hay nada malo en vos ni en nadie, ni en el mundo, porque no está pasando nada. El mundo es como es, una configuración que se da, que la inteligencia, que la fuente pone ante nosotros para que tengamos esta experiencia de recordar quiénes somos verdaderamente. Mi amor Estrellita, ¿habrá alguna pregunta más para Mariano? Pues bueno, preguntas, ¿no? Comentarios y gratitud, sí que hay bastante, pero preguntas no hay más. Bueno, si le quiere leer las alabanzas al hermano, los agradecimientos, adelante. Mm, pero empezaron pronto, ¿eh? Parece que hemos dado prioridad a las O se preguntas. perdió en el chat. Están, Por... están. Sobre todo Beatriz, ¿no? Beatriz, se nota ahí el vínculo del que nos hablaba Mariano. Dice, hace muchos años te sigo y el camino de bienestar integral, el retorno a uno mismo y la aplicación en la vida cotidiana, la escuela de educación de la nueva era, un semillero de avance consciencial. Tuve el privilegio de hacer el curso de un curso de milagros a distancia, reflexionar las lecciones, los ejercicios, las afirmaciones, un comienzo muy importante para mi estadía en esta vida. Luego un poquito más abajito. Dice, dice, detrás de la metáfora las noches oscuras del alma hay un mensaje revelador, una integración con nuestra esencia, un movimiento hacia la transformación de la percepción, un cambio de ciclo, un comienzo de otro, una luz al final, una mayor comprensión consciente, la coherencia, el equilibrio, la fuerza del amor real. Nada externo nos puede perturbar porque nada significa nada, según un curso de milagros. Poder alinear la mente al corazón para sentir quiénes somos realmente.
Y bueno, comentando en el momento de Gurdjieff, dice, trabaja las oposiciones de las reacciones de manera muy concreta. Gracias, Mariano. Y que poder sentir la unidad, la alineación mente, cuerpo, alma, un equilibrio espiritual. Gracias, gracias, gracias por esta charla de tanto aprendizaje, de reflexión profunda, Mariano. Y por último, dice, a mayor comprensión consciente, mayor será la inocencia, la naturalidad, la sencillez, la visión de amor incondicional, la aceptación, las peticiones al Espíritu Santo en amor real. Gracias, Beatriz. Muy bien. Los Gracias, mensajitos Estrella, han por haber expresado. leído. Adelante, Mariano, perdón. No, le agradecía a Estrella por haber leído los comentarios. Y bueno, gracias a ti nuevamente por decir sí a la invitación, por aceptar la invitación, bueno, por estar compartiendo este ratito de sanación, por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos. Y bueno, gracias, Juki y Fer, como siempre también. Acá lo vamos. Supongo que Mariano lo está viendo, pero lo ponemos. Fer Salazar, Sí, él vive en Corrientes, forma parte del servicio técnico de la plataforma Amor que Sana. Gracias, Fer amado, como siempre. Y bueno, Marianito, no sé si te gustaría agregar algo más. Sí, respecto a lo que habías mencionado, a lo que habías compartido tú, sí, recalcar eso, lo que habías, un poco lo que habías mencionado, em, el tema del bien y el mal, que todavía está, es algo que cuesta mucho trascender del sistema de pensamiento. Todavía creemos que si hacemos una acción está bien, si hacemos otra acción estaría mal, y eso tiene mucho que ver con lo que en mi caso comparto en un modelo que estuve desarrollando de los atributos del sistema de pensamiento falso, tiene que ver con los juicios duales, ¿no? Entonces, invitar a deshacer esos juicios duales del bien y el mal, de mejor o peor, de éxito o fracaso, de lo correcto o lo incorrecto, fuera y dentro, también es otro juicio dual. Creemos que hay una fuera y la dentro. El beneficio, el perjuicio, ¿bien? Ganar, perder. Y esto es muy importante deshacerlo, lo quería destacar como un mensaje final también y al hilo de lo que comentabas tú, porque es muy importante porque esa dicotomía es la que tenemos que deshacer. Esa dicotomía es falsa, nos adentra directamente en la ilusión y nos impide desarrollar una percepción neutra, porque esta dicotomía es directamente contraria a la percepción que necesitamos desarrollar. O sea, esta dicotomía del bien y el mal y esta dicotomía de los juicios duales son la base de la separación de la mente, porque el mal lo asociamos con lo malo, lo peor, lo negativo. Nos esforzamos por evitar el mal, porque además de ahí se genera también la culpa, porque si pienso que algo está mal y estoy haciendo algo mal, viene la culpa. Y como mecanismo de defensa también nos ubicamos en lo que está bien, por miedo de hacer lo que está mal, no lo que está bien, lo correcto, queremos ganar, el beneficio, lo mejor, el éxito. Y bueno, si sigo una vida de éxito, estará bien. Si sigo una vida de beneficio, de hacer cosas que me beneficien, estaría bien. Si voy ganando, estaría bien. Y yo creo que la percepción neutra, lo que comparte el curso, tanto en los principios de los milagros, como mencionaba Beatriz, ahora estoy muy metido con ese tema, es lo que estoy compartiendo en el canal, pero también en el libro de ejercicios y también en la teoría. La percepción neutra nos equilibra la mente y la percepción dual nos polariza, nos desequilibra, ¿no? Y también acentuar el tema de
la no creencia en el tiempo, en lo que viene, ¿no? En lo futuro, ¿no? Em, También relacionado al cuerpo, ¿no? Que como tú decías, que se dice también en el mundo, ¿no? Que, bueno, se convertirá en polvo, ¿no? Se convertirá en polvo, pero tampoco, en lo profundo tampoco tenemos la certeza de que se va a convertir en polvo, ¿no? No hay certeza. Porque y eso me acuerdo que cuando en algún momento yo daba una charla presencial vinculado con la vejez. La vejez está en tus pensamientos, se llamaba. Y, y claro, y a veces surgía esto de que no, bueno, la muerte, y porque bueno, quizás asistía a esa charla de la vejez a causa de tus pensamientos, gente en esto que llamamos tiempo adulta, ¿no? Con mucho miedo a la muerte. Y yo me acuerdo que les preguntaba, pero ¿cuál certeza tienes tú de la muerte? O sea, ¿cómo sabes que te vas a morir? No, bueno, porque, no sé, se fue mi padre, o se fue aquel, o se fue aquel, o no sé qué. Pero tú en realidad no tienes certeza que te vas a... ¿Por qué? Porque estás ahora. No sabes absolutamente nada, ni si vas a ir al crematorio, si vas a ir al cementerio, o si vas a morir en un hospital, o si vas a estar en 24 horas, vas a estar enterrado. ¿No? Está bien, son cosas que a mucha gente le atemoriza, le da mucho miedo, pero en realidad estamos ahora. Entonces nos invita en cierta forma esto de tener la certeza de que no sabemos absolutamente nada sobre la muerte, y que se dice mucho de que sí, que el cuerpo se extingue y que el cuerpo se va a extinguir o se va a convertir en polvo, pero no tenemos ninguna certeza. Entonces, esto de hacernos estos planteos de que no hay certeza de lo que va a ocurrir dentro de 2 segundos, no hay absolutamente certeza, nos ubica cada vez más en el ahora, cada vez más en el presente, para disfrutar este momento. Y además otra cosa, este momento es el más importante de nuestras vidas. Totalmente. Entonces, nada, eso, un poco destacar eso, esto que trajiste, hermano Juki, de esta dualidad del bien y el mal, que está en la base del sistema de pensamiento de miedo, junto con, bueno, quizás diría la carencia, la pérdida, que está muy relacionado, la creencia en el daño, son todas cosas que están en el egoísmo, las creencias de tiempo, son todas bases que son, qué sé yo, 9, 10 atributos que están ahí muy, muy firmes, y acentuarlos como para tener un mensaje final, y infinitamente, infinitamente agradecido de haber compartido en este espacio, en este formato. Me ha gustado mucho, la he pasado muy bien. Siempre me encanta compartir ideas vinculadas con el curso, y además en compañía de vosotros y de vosotras. Es un gran regalo, es un gran regalo. Considero muy importante esta, esta charla, sí, 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 este encuentro, este compartir. Pero bueno, ya sabemos que no hay importancia, pero bueno, lo quería decir, lo quería decir. Gracias, mi hermanito. Y además está decirte que nos debemos una zapada juntos, a dos violas, a dos Claro voces. que sí. Claro. Eso va a tener que ser personalmente, no queda otra, porque con la latencia del Zoom no, no va a sonar muy bien, pero va a ser un gusto. Exacto. Va a haber oportunidad. Ya está hecho, hecho está, hecho está. Así que solamente en el proceso este que llamamos tiempo, bueno, eh, se, se va a manifestar, quizás no ahora 100% en este tiempo y espacio de las 18:33 del 3 de octubre del 2024. Bien, no en este tiempo, pero en algún otro, pero sabemos que igual es el mismo, ¿no? Es el mismo.
Así sea en el 2026, el 24 de agosto, será el mismo que este, porque no hay otro momento que no sea este.